En una pista abandonada del aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara, donde el viento nocturno susurra entre las torres de control, un avión descansa inmóvil bajo las luces de seguridad. No es un avión cualquiera, es el vuelo 237 de Aeroméxico, que desapareció hace 5 años con 118 almas a bordo. Clara Beltrán camina lentamente hacia el fuselaje sellado, sus pasos resonando en el asfalto frío. En sus manos lleva una fotografía, la última imagen de su hermano Adrián antes de abordar ese vuelo que jamás llegó a su destino. Pero lo que más la perturba no es la ausencia, sino el regreso, porque este avión aterrizó solo, exactamente 5 años después de desaparecer del radar, sin pasajeros, sin tripulación, con todos los relojes detenidos a las 17:03, la hora exacta en que se perdió el contacto, como si el tiempo mismo se hubiera fracturado dentro de esa cabina vacía. ¿Cómo puede un avión con más de 100 personas a bordo desvanecerse en pleno vuelo y regresar como un fantasma mecánico? ¿Qué secretos guardan esos asientos vacíos donde aún cuelgan chaquetas y permanecen libros abiertos en la misma página? Y más inquietante aún, ¿por qué cada madrugada las cámaras de seguridad captan una sombra que cruza frente al fuselaje sellado? Esta noche los llevaré por los pasillos silenciosos de una aeronave que desafía las leyes del tiempo y el espacio. Entre registros electrónicos imposibles, fechas que nunca existieron y el zumbido nocturno que emana de sus entrañas, descubriremos que hay misterios que trascienden la realidad y que no todos los vuelos llegan a donde deberían. Pero permanezcan conmigo hasta el final, porque en esta historia de cielos imposibles y presencias invisibles, ni toda verdad se revela de inmediato. Y lo que está a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que miran el cielo cuando un avión pasa sobre sus cabezas. Hola, querido amigo, gracias por estar aquí hoy. Lo que vas a escuchar no es solo una historia, podría ser un reflejo de lo que alguna vez sentiste, de algo que callaste o de un momento que aún vive en tu corazón. Antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final, porque cada detalle puede cambiar la forma en que ves lo que sucede a tu alrededor. Si estas palabras llegan a ti, apóyanos con un like, suscríbete para no perderte lo que compartimos cada día y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué parte de esta historia te toca más. Ahora, respira profundo y escuchemos juntos lo que viene. En el corazón del centro histórico de Guadalajara, entre las callejuelas empedradas y los muros que guardan siglos de historia, se alza el edificio Mirador Alameda. Una estructura antigua, mezcla de arquitectura colonial y detalles modernos, que hoy luce casi deshabitada, con sus oficinas a medio ocupar y pasillos que parecen susurrar secretos con el viento que entra por las ventanas rotas. Fue en ese edificio donde Daniela Villaseñor Ortega, una joven de 27 años, desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en un enigma que nadie ha logrado resolver. Era un día cualquiera de marzo, el 12 exactamente. Daniela salió temprano de su casa, como cualquier otra mañana, con su mochila de cuero negro y sus auriculares colgando del cuello, como solía hacerlo. Trabajaba en una firma de diseño gráfico ubicada en el 6º piso del Mirador Alameda, un lugar que no era precisamente un centro de actividad, sino más bien un espacio solitario y silencioso. Sus compañeros la describían como una persona tranquila, dedicada, pero en las últimas semanas, algo en ella había cambiado. La última vez que alguien la vio fue a las 19:42, cuando entró al ascensor del edificio. Una cámara de seguridad capturó cada detalle de ese momento. La grabación muestra a Daniela entrando sola, con una mirada fija y extrañamente intensa, como si supiera que estaba siendo observada. Llevaba un abrigo que sus colegas dijeron no haber visto antes, un abrigo que contrastaba con su usual ropa informal. Por un instante, sus ojos parecen buscar algo más allá del lente de la cámara, como si se comunicara con alguien invisible. El ascensor comenzó a ascender desde el vestíbulo hacia el 6º piso.
Nadie más subió ni bajó en ese trayecto. La cabina nunca detuvo su marcha hasta llegar a destino. Sin embargo, lo que ocurrió dentro del ascensor sigue siendo un misterio. A mitad del camino, Daniela giró la cabeza hacia una esquina, respondiendo a una presencia que solo ella parecía percibir. Luego, con un gesto inquietante, levantó ambas manos hacia el techo metálico de la cabina. Sus dedos temblaban, casi como si intentara tocar algo intangible, y justo en ese instante, la imagen se cortó abruptamente. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Daniela. Su mochila quedó vacía en su escritorio, sus objetos personales intactos. No había señales de lucha, ni indicios de que hubiese dejado el edificio por voluntad propia. La policía revisó el lugar minuciosamente. No hubo fallas en el sistema eléctrico ni interrupciones en el ascensor. Las puertas permanecieron cerradas desde el momento en que Daniela entró hasta que la imagen se perdió. La familia de Daniela, especialmente su hermana mayor, Valeria, no acepta que haya desaparecido voluntariamente. Valeria ha pasado meses intentando reconstruir los hechos, revisando grabaciones, hablando con testigos, recorriendo cada rincón del edificio que alguna vez fue el último refugio visible de su hermana. Pero cada visita solo ha aumentado la sensación de vacío, de un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Mientras el reloj avanza y la esperanza parece desvanecerse, el edificio Mirador Alameda se convierte en un lugar que nadie quiere cruzar después del anochecer. Vecinos cuentan que escuchan pasos cuando no hay nadie, que el ascensor sube y baja sin que nadie lo llame, y la imagen congelada de Daniela con las manos extendidas hacia el techo permanece como un recordatorio eterno de que algo en ese lugar rompió la realidad conocida, dejando solo un misterio por resolver. La grabación del ascensor del Mirador Alameda se convirtió en el centro de atención desde el momento en que fue revelada a la familia Villaseñor. Un video corto que duraba apenas un minuto, pero que contenía más preguntas que respuestas. Los investigadores revisaron la imagen cuadro por cuadro, intentando descifrar cada gesto, cada movimiento de Daniela. Sin embargo, cuanto más observaban, más inquietante se volvía todo. Al inicio, Daniela parece normal, aunque con una mirada seria y concentrada. Su mochila cuelga de un solo tirante y sus auriculares descansan alrededor de su cuello. Su abrigo oscuro, una prenda poco común para su vestuario habitual, contrasta con la luz tenue del ascensor. Sus pasos son firmes al entrar, pero al cerrarse las puertas, algo cambia. A mitad del trayecto, Daniela se gira bruscamente hacia una esquina del ascensor. Sus ojos siguen algo que no está en el campo visual de la cámara. No hay ruidos, ni luces que expliquen su reacción. Su expresión pasa de la concentración al desconcierto y, finalmente, a un leve temblor en sus manos. Sus dedos se estiran hacia el techo metálico, como intentando alcanzar algo que permanece invisible para todos los demás. Lo extraño es que, justo en ese momento, la imagen se vuelve estática y luego se corta abruptamente. No hay más señales visuales ni sonoras. La grabación termina con la pantalla en negro, dejando una sensación de vacío que cala en quienes la ven. Este fragmento fue el último rastro que dejó Daniela antes de desaparecer. Los técnicos que analizaron el video aseguraron que no había indicios de manipulación ni fallos técnicos. La cámara funcionaba perfectamente y el sistema de vigilancia registró todo lo ocurrido en el edificio aquella noche. Lo que realmente desconcertó a los expertos fue un detalle que nadie había notado al principio. En un fotograma apenas visible, se distinguen unas manos ajenas que parecen sujetar las muñecas de Daniela desde arriba. Este dato, filtrado por un empleado del sistema de seguridad, nunca fue divulgado oficialmente, pero para la familia Villaseñor fue una revelación devastadora. Si alguien más estuvo presente dentro del ascensor, ¿cómo es que no apareció en las cámaras? ¿Qué ocurrió realmente en esos minutos? La policía, presionada por la falta de pruebas, prefirió archivar el caso como desaparición voluntaria. Argumentaron que sin signos de violencia,
amenazas o razones claras para un secuestro, la hipótesis más plausible era que Daniela decidió irse por su cuenta. Sin embargo, la familia rechazó esta conclusión, convencida de que algo oscuro y extraño estaba detrás. Mientras tanto, Valeria, la hermana mayor, continuó obsesionada con el video. Cada vez que lo veía, encontraba nuevos detalles que le ponían los pelos de punta. Un reflejo fugaz en el espejo del ascensor, una sombra que parecía moverse detrás de Daniela, y ese gesto final, las manos extendidas hacia un techo que no debería abrirse. La comunidad también empezó a murmurar rumores inquietantes. Algunos trabajadores del edificio decían que, después de las 9 de la noche, el ascensor subía solo hasta el 6º piso y volvía a bajar sin que nadie lo llamara. Vecinos afirmaban escuchar pasos en pasillos vacíos y voces susurrando palabras ininteligibles. Nadie se atrevía a quedarse en el edificio después del ocaso. Para Valeria, el video se convirtió en una especie de obsesión y también en un faro de esperanza. Aunque su hermana había desaparecido sin dejar rastros, ese último momento capturado era una pista, una ventana hacia lo inexplicable. Con esa imagen grabada en la mente, la familia no dejó de buscar respuestas, mientras la ciudad guardaba en silencio el secreto del Mirador Alameda. Valeria Villaseñor Ortega no podía conformarse con la versión oficial. Para ella, la desaparición de su hermana Daniela era un rompecabezas que pedía ser resuelto, aunque cada pieza pareciera esconder más sombras que luz. Desde aquel 12 de marzo, Valeria dedicó sus días y noches a buscar indicios, a escarbar en cada detalle, por pequeño que fuera, con la esperanza de hallar un hilo que la guiara hasta la verdad. Una de las primeras cosas que notó fue el cambio en el comportamiento de Daniela en las semanas previas a su desaparición. No era una joven que se aislara fácilmente, siempre compartía detalles de su rutina y sus planes. Sin embargo, según los testimonios de amigos y compañeros de trabajo, Daniela había dejado de hacerlo. Ya no compartía su ubicación en tiempo real, una medida de seguridad que ambas hermanas usaban desde hacía años. Además, dormía poco y se mostraba nerviosa, como si algo la inquietara profundamente. Valeria recordó especialmente una llamada que había recibido esa misma tarde, apenas unas horas antes de que Daniela entrara en el ascensor del Mirador Alameda. La voz de su hermana sonaba extraña, casi temblorosa. ¿Alguna vez has sentido que el techo de un cuarto respira?, le preguntó. Valeria, pensando que era una broma o una metáfora poética, cambió rápidamente de tema. Pero esa frase se le quedó grabada, volviéndose un eco persistente en su mente. Al revisar las pertenencias de Daniela, Valeria no encontró ninguna señal de peligro. No había mensajes amenazantes, ni deudas, ni planes de fuga. Todo parecía normal, pero la mirada inquieta de Daniela en el video de la cámara del ascensor le decía otra cosa. ¿Qué había escuchado o sentido para reaccionar como lo hizo? ¿Quién o qué la hizo girar hacia esa esquina y extender las manos hacia el techo? Decidida a descubrirlo, Valeria comenzó a visitar el edificio Mirador Alameda con regularidad. Se acercaba al vestíbulo, dejaba flores y encendía una vela en recuerdo de su hermana. Luego subía sola en el ascensor, intentando recrear esos minutos que habían marcado el inicio del misterio. Cada vez que estaba en la cabina, sentía una mezcla de temor y esperanza, como si pudiera escuchar la voz muda de Daniela en el silencio. Además, Valeria habló con los guardias de seguridad y los trabajadores de limpieza, quienes aportaron detalles extraños. Algunos mencionaron que en ciertas noches el ascensor se movía sin que nadie lo solicitara. Otros contaban haber escuchado ruidos y pasos en los pasillos vacíos del 6º piso. Aunque muchos desestimaban estas historias como producto de la imaginación o el cansancio, para Valeria eran señales que no podía ignorar. En paralelo, Valeria empezó a reunir documentos, fotografías y testimonios que esperaba entregar a la policía para reabrir la investigación. Sin embargo, las autoridades mostraban poco interés, ya cansadas del caso o limitadas por la falta de pruebas concretas.
La etiqueta de desaparición voluntaria parecía un muro infranqueable para quienes querían respuestas verdaderas. Pero Valeria no se rindió. Entendía que detrás de la aparente normalidad del edificio y la rutina de su hermana había algo más profundo, un secreto oculto en las sombras del mirador Alameda. Cada pista, por pequeña que fuera, la acercaba más a la realidad que nadie se atrevía a enfrentar. Con la firme convicción de que Daniela no se había ido por voluntad propia, Valeria decidió seguir adelante, convencida de que el misterio encerraba un mensaje que debía ser descifrado. Su búsqueda no solo era por su hermana, sino también por la verdad que permanecía oculta en el corazón de aquel edificio que parecía susurrar en la oscuridad. El mirador Alameda, con su fachada envejecida y ventanas empañadas, parecía un lugar que guardaba más secretos de los que cualquiera quisiera admitir. El edificio, ubicado en una de las zonas más transitadas y a la vez olvidadas del centro histórico de Guadalajara, era un espacio que pocas personas frecuentaban después de la jornada laboral. Sin embargo, para Valeria y quienes seguían el caso de Daniela, el mirador era mucho más que un conjunto de oficinas. Era un escenario donde lo inexplicable parecía cobrar vida. Los guardias de seguridad, encargados de vigilar el inmueble, aseguraban que no hubo ningún evento anormal la noche en que Daniela desapareció. No se registraron cortes de luz, ni problemas técnicos en el ascensor, ni en las cámaras de vigilancia. Las puertas del elevador se cerraron y se abrieron solo en los momentos oficiales, según los registros electrónicos. Sin embargo, estas explicaciones no lograban disipar el misterio. Más allá de lo oficial, comenzaron a surgir testimonios que añadían un tono inquietante a la historia. Algunos empleados de limpieza confesaron haber escuchado pasos cuando sabían que estaban solos en los pisos superiores o ruidos que no podían atribuir a ninguna fuente visible. Relataron que en más de una ocasión el ascensor se movía sin que nadie lo usara, subiendo o bajando lentamente, como si alguien invisible lo operara. Vecinos del edificio y trabajadores de los alrededores también mencionaron apariciones extrañas, luces que se encendían y apagaban sin motivo, sombras que parecían moverse detrás de ventanas cerradas, y un frío inexplicable en ciertas zonas, especialmente alrededor del 6º piso, donde estaba la oficina de Daniela. Un piso que, desde hacía meses, estaba casi desocupado, con muchas oficinas cerradas y una sala de archivos sellada con llave. Este 6º piso se convirtió en el epicentro de los rumores. Se decía que era un lugar al que nadie debía entrar después del atardecer, que algo no humano habitaba allí, y que la presencia de Daniela había despertado esa fuerza desconocida. Valeria escuchó estas historias con mezcla de escepticismo y temor, pero sabía que no podía descartarlas sin investigarlas a fondo. Con permiso de algunos encargados, Valeria logró acceder a la sala de archivos cerrada, encontrando un cuarto polvoriento, con estanterías llenas de documentos viejos y cajas olvidadas. No halló nada que explicara la desaparición, pero la atmósfera era pesada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. La sensación de presencia se hizo más fuerte y el silencio era casi palpable. La familia intentó contactar a antiguos inquilinos y administradores para entender la historia del edificio. Descubrieron que años atrás, el mirador Alameda había sido escenario de varios incidentes extraños. Desapariciones menores, fallos eléctricos inexplicables y testimonios de personas que juraban haber visto figuras en los pasillos que no tenían rostro. Ninguno de estos casos fue investigado a fondo ni se relacionó públicamente con la desaparición de Daniela. Mientras la policía continuaba sin respuestas, Valeria comenzó a documentar estos relatos, juntando pruebas que, más allá de lo tangible, mostraban una realidad alterna. Un lugar donde lo normal y lo paranormal se entrelazaban, y donde el destino de su hermana parecía estar ligado a esas sombras. La tensión en el mirador Alameda crecía, y con ella el miedo de quienes habitaban cerca. Sin embargo, para Valeria, esta oscuridad solo alimentaba su determinación. Sabía que, para encontrar a Daniela,
tendría que enfrentarse a esos secretos ocultos, sin importar cuán inquietantes fueran. A medida que pasaban los meses desde la desaparición de Daniela, los rumores en torno al Mirador Alameda se intensificaban, transformándose en un murmullo persistente que recorría las calles y los cafés del centro histórico de Guadalajara. Lo que al principio parecía un caso cerrado por falta de pruebas, comenzó a tomar matices cada vez más oscuros, casi como si una sombra invisible se extendiera desde el sexto piso hacia toda la comunidad. Vecinos, trabajadores y hasta algunos visitantes del edificio empezaron a relatar experiencias inquietantes. Un vigilante nocturno contó que en más de una ocasión el ascensor había subido solo hasta el sexto piso, deteniéndose durante largos minutos sin que nadie estuviera dentro o pulsara los botones. También mencionó haber escuchado voces en pasillos desiertos y un frío repentino que calaba hasta los huesos. Para muchos eran solo historias de miedo. Para Valeria, eran señales que confirmaban que algo sobrenatural estaba ligado a la desaparición de su hermana. La policía, aunque escéptica, decidió revisar nuevamente las grabaciones de seguridad tras recibir una denuncia anónima. Fue entonces cuando un técnico descubrió algo inquietante, un fotograma jamás mostrado al público donde se veían dos manos desconocidas sujetando las muñecas de Daniela desde el techo del ascensor. Esa imagen, borrosa pero clara en su amenaza, nunca fue entregada a la familia ni divulgada en los medios. La filtración de este fotograma encendió una nueva ola de teorías. Algunos sugirieron la intervención de fuerzas oscuras o fenómenos paranormales. Otros creyeron en una conspiración para encubrir un crimen. La incertidumbre creció, y con ella, la presión sobre las autoridades para que reabrieran el caso. Mientras tanto, Valeria continuó su propia investigación reuniendo testimonios y documentos. Visitó a antiguos empleados del edificio, quienes le hablaron de sucesos extraños ocurridos años antes, como desapariciones menores, fallos eléctricos inexplicables y sombras que parecían vagar por los pasillos. Algunos aseguraron que el sexto piso tenía una historia oscura que nadie quería recordar. Además, Valeria se acercó a expertos en fenómenos paranormales, quienes visitaron el edificio y confirmaron la presencia de energías inusuales y fluctuaciones electromagnéticas en ciertas áreas, especialmente cerca del ascensor y la sala de archivos. Estas observaciones, aunque no concluyentes para la policía, reforzaban la idea de que el Mirador Alameda guardaba un misterio más allá de lo racional. Consciente de que la respuesta podría estar oculta en esos secretos, Valeria decidió realizar vigilias nocturnas en el edificio, buscando captar algún indicio o comunicación. Durante una de estas noches, relató haber sentido una presencia cerca, susurros apenas audibles y la sensación de que alguien o algo la observaba desde la oscuridad. La familia, aunque desgastada por el tiempo y la incertidumbre, no perdió la esperanza. Sabían que detrás de aquel último minuto en la grabación y detrás de los rumores que recorrían el Mirador Alameda, se escondía la verdad, y estaban dispuestos a seguir buscando hasta encontrarla, sin importar cuán profunda fuera la oscuridad que tuvieran que atravesar. Con el paso de los meses, Valeria se convirtió en una presencia constante en el Mirador Alameda. Cada semana, al caer la tarde, entraba al vestíbulo del edificio con un ramo de flores frescas, que dejaba cuidadosamente sobre un banco cerca del ascensor. Luego, sola y sin compañía, subía en la cabina hacia el sexto piso, ese lugar que para ella era ahora un santuario y una prisión al mismo tiempo. La rutina se volvió un ritual. En cada viaje, Valeria observaba las paredes desconchadas, el eco apagado de sus propios pasos, y buscaba en la oscuridad alguna señal, alguna respuesta que le dijera dónde estaba Daniela o qué había ocurrido esa noche fatídica. No había certezas, solo un silencio espeso que parecía responder con un susurro que ella no podía entender. Las autoridades seguían sin ofrecer respuestas. La carpeta del caso permanecía cerrada, con la etiqueta oficial de desaparición voluntaria, que la familia rechazaba con vehemencia,
Pero para Valeria, la verdad no estaba en papeles o expedientes, sino en el misterio que habitaba en cada rincón del Mirador Alameda. A medida que avanzaba en su búsqueda, Valeria empezó a comprender que la desaparición de Daniela no era un accidente ni una decisión simple. Había algo más profundo, una fuerza invisible que atrapó a su hermana entre paredes que parecían respirar, un techo que, como en la última imagen de la grabación, parecía abrirse para llevarla a un lugar desconocido. El último viaje de Daniela en el ascensor fue el umbral hacia ese otro mundo. El gesto de sus manos extendidas hacia el techo metálico no era un acto cualquiera, sino un intento desesperado por aferrarse a algo, por pedir ayuda, o quizás por abrir una puerta que solo ella podía ver. Y la oscuridad que siguió fue un silencio definitivo, una pausa entre la realidad y lo inexplicable. Valeria comprendió que para avanzar debía aceptar que la lógica y la razón tenían límites. El Mirador Alameda era más que un edificio, era un enigma que desafiaba el entendimiento, un espacio donde lo tangible y lo intangible se entrelazaban. La desaparición de Daniela era el reflejo de ese misterio, una historia sin final claro, pero con una verdad oculta en el silencio. En su último día de visita, mientras contemplaba el ascensor, sintió una presencia cálida y fugaz, como un suspiro que atravesaba la cabina. Cerró los ojos y por un instante escuchó una voz suave que apenas susurraba. «No estoy perdida». Fue una promesa, un mensaje que no necesitaba palabras, sino el corazón para ser comprendido. El caso de Daniela Villaseñor Ortega quedó marcado para siempre en la memoria del Mirador Alameda, un recuerdo que se despliega entre las sombras y que desafía a quienes se atreven a buscar la verdad. Y aunque la desaparición permanece sin resolver, el eco de sus pasos y la imagen de sus manos extendidas hacia el techo continúan latiendo en el silencio, recordándonos que hay misterios que el tiempo no puede borrar.